Gloria a Dios, gloria a Dios. Un domingo más, día de reposo, día que lo dedicamos con todo nuestro corazón a nuestro Señor. Y pues, de mi parte, sean bienvenidos los que estamos conectados y los que se van a ir conectando. Y que el día de hoy, el plan, el proyecto que Dios ha preparado para que recibas de este alimento en su día, sea muy edificante para tu interior, para tu corazón, para tu mente, para estructura de vida. Bendecimos esa palabra en el nombre de Jesús. Y amados, una de las situaciones que está ocurriendo, de las noticias que estamos recibiendo acerca del contagio del COVID-19, ya prácticamente estamos cayendo en una situación de llevar la vida normal, en las salidas, en no guardar los protocolos, y los contagios se están produciendo de forma impresionante. Hemos recibido la noticia de que una gran amiga nuestra de muchos años, Patti Minuti, está con el COVID en estos momentos, pues muy mal, se está sintiendo muy mal. Y Patti, queremos decirte que nuestro afecto, nuestro abrazo, nuestro deseo, nuestra oración para que el Señor pronto te saque de esta situación, y también nuestra oración para todos los que están contagiados. Pero, amados, evitemos, escuchemos la voz de Dios en cuanto a sujetarnos a las autoridades para que no pasemos ninguno de nosotros ni nuestra familia en el nombre de Jesús. Es un aviso. Entonces, pues, la bendición de la recuperación de salud para todos los que están enfermos y especialmente para ti, Patti. Gracias, Señor. Muchas gracias. Y amado, vamos a continuar. Ya hemos visto la parábola del sembrador. Luego, hace 8 días vimos la parábola de la cizaña y el trigo. Y hoy vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Bien interesante cómo el Señor está relacionando la agricultura, la parte de la naturaleza, con el estilo de vida del ser humano. Entonces vamos a orar una vez más, dándole gracias a Dios por esta palabra, y sabemos de antemano que hoy vamos a recibir. Vamos a recibir, y dile al Señor que estamos totalmente abiertos y dispuestos para este alimento en el nombre de Jesús. Amado Padre, tu palabra es poderosa, trae mucha enseñanza, tú eras rabí, tú eras maestro, y siempre, Señor, la edificación de tu palabra sea poderosa en nuestras vidas, siempre sea poderosa cada vez que intervenimos en el estudio, en la enseñanza, en el aprender y en el conocer de tu palabra. Y Señor, pues pongo este estudio en tus manos, sabiendo de antemano de que va a ser una tremenda bendición para mi vida y para la vida de los demás. En el nombre de Jesús te la entrego en tus manos, y hazlo tú, Espíritu Santo. Pon la unción, pon las palabras, pon carbón encendido en mi boca y abre mi mente para poder entender bien lo que voy a explicar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Ya empezó el entusiasmo. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 13, verso 18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Una vez más, el Señor dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y en el verso 20, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y reflexionando, amados, yo te hago la pregunta: ¿a qué compararías tú
el reino de Dios? Piénsalo un instante, reflexiónalo. ¿Y cómo compararías y a qué compararías el reino de Dios? Yo creo que en este momento estamos un poco dispersos en cuanto a dar la acertación de en qué podemos comparar el reino de Dios. Y algunos dirán, pues, puedo comparar el reino de Dios con el amor. Está bueno. Otros con el poder, otros con la unción, otros con la ayuda de Dios, otros podrán dar otros adjetivos, y así nos podemos ir dando opiniones acerca de la comparación del reino de Dios. Pero si nos damos cuenta, todos estos adjetivos ya son del reino de Dios. El amor, el poder, la ayuda, la unción, todo eso está en el reino de Dios. Entonces, la comparación que hemos estado predicando, que son las parábolas, no pierdas de vista de que el Señor está estableciendo esa comparación entre el proceso de mi vida natural, de mi vida humana, almática, carnal, ese proceso de pasar a entender lo que realmente es la vida espiritual, a que ya haya en mí una estructura de la vida espiritual. Y en esta comparación del pase de lo natural a lo espiritual, porque en la vida espiritual ahí está todo. Ahí está toda la esencia y la estructura de vida del ser humano. Ahí está en lo espiritual. Siempre hemos predicado que en lo natural encontramos puros problemas, y los problemas vienen solos y es tan angustiante de saber que no los podemos resolver. Pero todo está en lo sobrenatural, en lo espiritual. Entonces, viendo este proceso de lo carnal a lo espiritual, un punto de comparación que se nos puede ocurrir, cuando Juan el Bautista, que era primo hermano del Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Arrepentíos, arrepiéntanse, humíllense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezamos a entender parte de una comparación acerca de lo natural a lo espiritual. La recomendación, el consejo, arrepentíos, acompañado con humillación, igual a humillación, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Quiero empezar a entender, Señor, lo que significa para mi vida el que el reino de Dios se acerque a mi estructura de vida. Y entonces, amados, la comparación del reino de los cielos, habíamos dicho que podemos determinar el amor, el poder, la ayuda, la unción, que eso ya está en el reino de los cielos. Y aquí nos ilustra en Mateo capítulo 10, escucha esto, y yendo, dice el Señor, un consejo, y yendo, dice, predicad, ve y predica. La predicación del evangelio son las buenas noticias. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Vamos entendiendo ese acercamiento del reino de Dios. Otra vez, la recomendación, vayan y prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y mira esta comparación de la estructura del reino de los cielos. Continúa diciendo aquí en el verso 8, sanad enfermos. Fíjate nada más, el acercamiento del reino de Dios para sanar enfermos.
limpiad leprosos. Hoy en día, prácticamente, literalmente, no existen enfermos de lepra, pero sí podemos analizar que hay enfermedad de lepra espiritual. Resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, entonces da de gracia. Gloria a Dios. Entonces, amado, qué interesante entonces implica para mí, abierto en mí, entendido en mí, que el acercamiento del reino de Dios para mi vida es sanar enfermos. Gloria a Dios. Y, Señor, quita de mí toda enfermedad, todo ataque de influencia de enfermedad. Y una vez más yo reclamo, tomo dominio de mi promesa, que por tus llagas hemos sido curados y por tus heridas hemos sido sanados. Entonces yo reclamo eso como acercamiento del reino de Dios para mi vida, de sanidad total y absoluta en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias que me has sacado últimamente de una enfermedad. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y qué importante y qué conveniente es entonces cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, venga para acá. Y no solamente acércate, sino estate conmigo, Señor. Sea en mí, sea estructura en mí, Señor. El reino de los cielos, de sanar enfermos. Y si no estamos enfermos, igual los viernes hemos estado orando, pide al Señor la cobertura de tu salud, la cobertura de tu cuerpo, el blindaje de que ninguna enfermedad, ningún atentado, ninguna maquinación del enemigo se levante en tu contra, porque en ese blindaje estamos protegidos de enfermedad. Qué bonito es el acercamiento del reino de los cielos. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Gloria a Dios. Limpia esa lepra espiritual, esa letra espiritual, y comúnmente se refiere a la lepra espiritual, a esos vicios que hay, en los vicios que no podemos salir, en los vicios que están arraigados, en los vicios en los cuales estamos atrapados. Entonces, Señor, se considera eso como una lepra espiritual porque nos bloquea, nos encarcela, nos pone en prisión. Y en aquel tiempo, cuando los leprosos se manifestaban, eran aislados. Y todo este tipo de vicios, pues nos aísla. Entonces, Señor, acercándose al reino de los cielos, Señor, me vas a limpiar de esa lepra espiritual. Quita todo vicio, toda cosa, Señor, que está imperando como mal en mi interior. Vimos algo sobre sobre la parábola de la cizaña y el trigo. Resucitad muertos. La palabra, cuando nos dice el momento que abrimos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo para que venga a nuestra vida, y una vez más la palabra dice que el Señor, cuando viene a tu corazón, viene para siempre. Y la otra promesa es: estaré contigo todos los días hasta el fin. Y lo más interesante, que en el momento que eso se realiza, ese acercamiento del reino que nuestro Señor Jesucristo nos promete, toco tu corazón y lo abres y yo entro, es el momento donde las Escrituras dicen que muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Qué interesante el acercamiento del reino de Dios para mí. Resucito una vez más, no vuelvo a ser el mismo en el nombre de Jesús. Echad fuera demonios. No. Increíble el reino de Dios enrolado en nosotros, en nuestra estructura, en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si estamos de acuerdo tú y yo que ya los demonios no se podrán acercar? No se acerquen a Ricardo, está blindado. No se acerquen, tiene la cobertura de la sangre de Cristo. No se acerquen porque tiene al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en él. Entonces,
Los demonios automáticamente ya no tienen ni necesidad de decirles vete, ni se acercarán a ti en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces se está produciendo aquí una fórmula bien interesante. Se acerca el reino de Dios y se va el reino del mal en el nombre de Jesús. Por eso dice, echad fuera demonios. Y la gracia de Dios, el favor no merecido. No merecido, no merecido. Todo esto del acercamiento del reino de Dios es una gracia que la recibimos sin merecerlo. Y una vez más, ¿cuántos quieren esto? Amén. Gloria a Dios. Entonces, si recibiste de gracia de todo esto, de la sanidad de los enfermos, limpiar los leprosos, resucitar los muertos, el echar fuera demonios, si recibes toda esa gracia, entonces ¿qué dice? Da de gracia. Da de gracia, dalo a otros también. Entonces, empezamos diciendo en Lucas capítulo 13, verso 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Estamos ahorita comparándolo con arrepentimiento. Arrepentimiento en el nombre de Jesús. Y qué tremendas ventajas que nos dice aquí Mateo 10, y continúa en Lucas 13. Vimos ahorita verso 18 y ahora entra el verso 19. ¿A qué compararé? ¿A qué compararé? Dice el Señor, el reino de Dios. Y dice que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Tremendo está esto, lo que nos va a empezar a ilustrar el Señor en este momento. El reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo un árbol muy grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Al decir que este grano de mostaza, esta semilla creció y se hizo grande, nos ha estado ilustrando el Señor en las parábolas anteriores para dar mucho, mucho, pero mucho. En este caso el grano de mostaza da pero mucho, mucho grano, y mayor cuando se hace un árbol grande. Gloria a Dios. Yo quiero eso. Empieza a decirle al Señor, yo quiero eso, yo quiero eso. Y la parte interesante que el Señor nos está diciendo, que compara el reino de Dios con un grano de mostaza. En una oportunidad, no sé si lo logran ver ahí, tal vez no, lo acerco un poquito, acerca de que compartimos una semilla de mostaza a toda la congregación. Dimos un estudio acerca de esto. Y lo podemos ver ahí, literalmente, el tamaño del grano de mostaza es prácticamente, hasta yo diría que es más pequeño que la cabeza de un alfiler. Tremendo, tremendo de pequeño. Entonces, el grano de mostaza que se hace es el más pequeño de todas las hortalizas, pero que se hace grande. Grande, viene una recomendación aquí acerca de cómo el Señor está comparando el grano de mostaza, y quiero que le digas conmigo al Señor amado, yo quiero ser ese grano de mostaza, o más bien dile, yo soy ese grano de mostaza. ¿Cómo es en su naturaleza? Pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, lo más pequeñito. ¿Qué comparación de lo tremendo, poderoso que es el reino de Dios con un grano de mostaza? Por esa razón, dile al Señor, quiero ser pequeño. Quiero ser pequeño, Señor, tal cual me lo estás enseñando en esta mañana. Entonces en Mateo capítulo 20, a partir del verso 20, está bien interesante esta ilustración. Creo que nos va a quedar muy claro acerca de lo que es ser un grano de mostaza. Entonces, verso 20,
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y el Señor le dice, verso 21, y él le dijo, ¿qué quieres? Le dice a esta mamá. Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mamá gallina. Qué hermosa mamá, Señor. Deseo que mis dos hijos estén en tu reino, y no solamente en tu reino, porque si yo soy chiquito, me estoy considerando chico, pequeño, yo podría decirle al Señor, Señor, siéntame a la mesa en el lugar que me quiera sentar, en el lugar que tú quieras, Señor. Y sin embargo aquí la mamá está pidiendo, no sabes lo que está pidiendo, Señor, que mis dos hijos, el uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, le dijo, no sabes lo que estás pidiendo, no sabes lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana, todo aquel que beba de ese pozo volverá a tener sed? Pero del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces, mujer, no sabe lo que pides, porque el vaso que yo he de beber, también podrán beber. Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Qué es el bautismo? Arrepentimiento. El significado del bautismo es arrepentimiento. Por eso que en el bautismo es por inmersión de agua. Mueres para Cristo, y cuando sales del agua renaces para Cristo. Entonces con el bautismo que yo soy bautizado, también tú puedes ser bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Verso 23. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis? En el plano natural, en el plano del mundo, el deseo ese de estar arriba, de estar en la prioridad, de salir en la foto, de buscar el protagonismo, de buscar la fama. Mira lo que pidió mamá, quiero que mis dos hijos estén a tu lado, Señor, estén en lo más cumbre que pueda haber en tu reino, Señor. Uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. No sabes lo que estás pidiendo, mujer, no sabes. Porque finalmente, ¿yo qué le pediría? Sobre todo hoy en este tiempo por mis nietos, que sean los últimos, Señor, que sean los chiquitos, que sean, Señor, los más insignificantes en tu reino, Señor. Entonces, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y aquí viene, escucha esto. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya, qué tremendo, qué tremendo.
En la parte humana, por eso que la parábola, la comparación es el proceso de lo terrenal del humano a lo espiritual. En lo humano queremos ser grandes, una vez más, el protagonismo, la fama, la foto, el ser reconocido, finalmente que nuestros nombres pasen en una avioneta por los cielos de México, con todo mi nombre, con letras de oro. Buscando eso en la parte humana, ¿no? Y entonces el Señor dice, eso pasa en el mundo, pero los que quieran ser grandes en el reino de los cielos, tienen que ser los últimos, los chiquitos, los granos de mostaza. Chiquititos, 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 si quieres ser grande en el reino de los cielos. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Y al ser grande, dice, tienes que ser el último, tienes que ser siervo, ¿no? Y si quieres ser el primero, tienes que ser entre vosotros, tienes que ser siervo, dice el Señor. Entonces, podemos entender el Señor, el reino de Dios acercado en Cristo, cerca de mí en Cristo, la tremenda enseñanza de lo que es ser un grano de mostaza. Por eso qué tremenda comparación con el reino de Dios, un grano de mostaza, que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuánto le dan amén al Señor? ¿Cuánto le dan gloria por esto? Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahí estamos viendo en la pantalla un grano de mostaza, pequeñito, pequeñito. Y una vez más dile al Señor, yo quiero ser ese grano, Señor. Quiero ser grano, pequeño, muy pequeño en el reino de los cielos. Y en esta ilustración, cuando el Señor dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Empecemos a imaginarnos aquí en la tierra uno grande. Y el asunto es que nosotros le damos lugar a esos grandes, a los que tienen, ¿no? A los que son ricos. Y sobre todo, qué interesante que aquí la palabra nos muestra que esto pasa en la iglesia. Esto pasa y comúnmente en la iglesia. Mira nada más. Santiago capítulo 2. Vamos entendiendo este asunto. Versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Gloria a Dios. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La palabra dice, me gustó mucho que lo escuché una vez a Marcos Brunet, un cantante brasileño, pero radica en Argentina. Qué tremendo alabador, qué tremendo levita. Él dijo que es cierto que para el Señor no tiene acepción de personas. La palabra dice que el Señor nos ama a todos por igual, a todos por igual. Pero cuando realmente entendemos tú y yo que somos chiquitos en una semilla de mostaza y tenemos esa relación con el Señor, ¿sabe cómo le llaman? El Señor tiene sus íntimos. El Señor tiene sus íntimos. A todos no tiene acepción de personas, a todos nos ama por igual, pero hay una buena noticia. El Señor tiene sus íntimos, tiene sus íntimos. Gloria a Dios. Yo no te lo quería decir, la verdad no quería mostrarlo, quiero mostrarme, valga la repetición, muy humilde como un grano de mostaza, que pues para muestra un botón de un íntimo del Señor. No te lo quería decir y lo digo con toda humildad. Y la pregunta es, ¿cuántos quieren ser íntimos del Señor? En el nombre de Jesús. Parece que se está acabando la pila de la cámara. Gloria a Dios. Entonces fíjate, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Verso 2. Porque si en vuestra congregación
Ujú, ujú. Aquí viene una alerta del Señor. ¿Quieren ser granitos de mostaza? ¿Quieren ser granitos de mostaza? ¿Quieren ser granitos de mostaza? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decir al pobre, estate tú allá en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Verso 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, dice el Señor, verso 5. Así lo está diciendo, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Gloria a Dios. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El instinto humano, la parte natural, cuando no entendemos ser semillas chiquititas de mostaza. Entra un rico en la iglesia y ¿qué vemos? No, hombre, le dan la pleitesía, le dan la honra, lo hacen llegar hasta adelante, un lugar privilegiado que hoy le llamamos VIP, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos creando en eso para que el que tiene, la honra debe ser mayor. Y sin embargo entra un pobre, ¿sabes qué? Vete al final, vete hasta el último, siéntate, no, y ni siquiera tienes lugar para sentarte aquí. Y esta parte de ese tipo de pobreza natural, a mí me llama la atención. En nuestra congregación venía una familia humilde, una familia que vivía en un lugar pues muy, repito, muy humilde, y bien en la congregación, bien padre, ¿no? Pero de repente algo les entró en ellos, ni siquiera pasaba eso, pero algo les entró y empezaron a decir, nos vamos de la congregación porque aquí hay mucho rico. Hay mucho rico. Y yo decía, háganme la buena, ¿no? Ojalá realmente sí hubieran ricos aquí en la congregación. Bendito Dios. Pero declaro y profetizo que así va a ser en el futuro, en el nombre de Jesús. Muchos ricos, como dice las Escrituras, muy ricos espiritualmente. Muy, muy ricos en el nombre de Jesús. Granos de mostaza. Grano de mostaza. Por eso dile al Señor, quiero ser ese chiquito, quiero ser ese grano de mostaza, Señor, en el nombre de Jesús. Y la verdad que hay personas que ni siquiera tienen, y no, cómo les encanta eso, que vayan al primer lugar, las primeras líneas o los VIPs, que sean honrados, y en fin, esa es una situación espiritual que sucede ¿dónde? En lo natural. Por eso que el Señor está comparando el reino de Dios, el poder del reino de Dios, que estas cosas que suceden en la iglesia deben de cambiar para un proceso y una estructura tremendamente grande en lo espiritual. Ser chiquitos, ser chiquitos, ser chiquitos como un grano de mostaza. Entonces, ¿cuánto he escuchado yo en la iglesia eso? ¿No? Apartarse de los que no tienen, no tener mucho acercamiento con lo que tú consideras que son pobres, todos aquellos que para la estructura son humildes. Y lamentablemente estas personas, esta familia se fueron y ya no quisieron regresar. ¿Por qué? Porque somos muy pobres, porque somos humildes y nos ven con otros ojos y ya no regresaron, ya no quisieron regresar. Y en este momento me están escuchando tal vez o escucharán esta palabra y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo y ruego al Señor que algún día toquen sus corazones y entiendan de lo que es ser una semilla de mostaza y regresen en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, el grano de mostaza. Qué interesante, amados, cuando
el Señor estaba ahí en la sinagoga y estaba él viendo, observando a los que estaban entregando las ofrendas, los diezmos. El Señor miraba a todos y de repente exalta y honra a una viejita. ¿Y esta viejita cuánto dio? 2 centavos. 2 centavos nada más. Y el Señor les dice ahí en la sinagoga: yo honro y bendigo a esta viejita porque ustedes le dieron al Señor lo que le sobra, pero esta viejita lo dio todo. Gloria a Dios. Qué interesante del corazón de esta viejita, de que a pesar que era pobre, no tenía, cómo su corazón estaba dispuesto para darle todo a su Señor, darle todo, y cómo el Señor se fijó en eso, cómo el Señor lo vio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mis queridas semillas de mostaza, estamos entendiendo este asunto de lo que es el acercamiento del reino de Dios. Sí, tremendamente poderoso, como habíamos leído hace un rato, que el reino de los cielos, gloria a Dios, es sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, la gracia que recibimos y dar de gracia. Tremendo recibir esto del reino de Dios. Pero en la forma natural, todo esto tiene que estar muy entendido que es espiritual. Este poder del acercamiento del reino de Dios es totalmente espiritual. ¿Y a dónde me va a llevar? A vivir y tener esa estructura espiritual. Entonces, en 1 Corintios capítulo 1, verso 24, dice la palabra: mas para los llamados, ¿no? Tú te podrás imaginar en este momento que yo realmente de corazón sentirme ese último, ese chiquito, ese pequeñito en el reino de los cielos. El Señor, al observarme, inmediatamente va a tener Él en su proyecto el llamarme a los llamados. Mas a los llamados, así judíos como griegos, mexicanos y latinoamericanos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, escucha eso, es más sabio que los hombres. Tremendo está eso. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tremenda diferencia que hay entre lo natural y lo sobrenatural, lo espiritual. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, escucha eso, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Alguien puede entender esta palabra de necio? Que lo necio del mundo, escucha eso, lo necio natural, escogió Dios, escoge Dios. Antes de Cristo, tal vez yo me podría considerar que era necio, y siempre lo digo, ¿no? Que yo nací en Indonesia porque soy indio necio. Y lo necio, ¿no? Entendemos perfectamente lo que es necio. Y aquí el asunto es que al ser escogido por Dios, al ser llamado por Dios, la parte necia de mi ser, tendríamos que considerar que eso fue antes. Pero aquí la situación es que está sucediendo hoy en día. Aún estando con Cristo y aún siendo llamado, continúo siendo necio. Algo de eso habló Joaquín en la mañana. Algo de eso. Algo de eso, y fue llamado en atención. Fue llamado en atención.
Entonces, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y casi, si ustedes me entendieron, prácticamente está saliendo de mi corazón que Joaquín está más necio que yo. Eso me está dando como una esperanza buena. Gloria a Dios. Entonces, si alguna vez fue necio, hoy como semilla de mostaza, chiquitito, Señor, renuncio a mi necedad, renuncio a esa estructura humana de ser un necio, Padre, en el nombre de Jesús. Y continúa diciendo aquí en el verso 27, y lo débil del mundo, lo débil, que habló precisamente eso Joaquín hoy en la mañana, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, gloria a Dios, ¿no? El acercamiento del reino de Dios, amados, qué tremendo. Yo, considerando semilla de mostaza el más chiquito, Señor me saca de la necedad para levantarme en niveles y avergonzar a los sabios, ¿no? Por eso leíamos hace un rato que lo insensato de Dios, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Entonces, lo débil, pues somos débiles. Y en ese acercamiento del reino de Dios se levantará para avergonzar a lo fuerte, gloria a Dios. ¿Y qué está hablando aquí? Que está creciendo la semilla de mostaza. Está creciendo, está creciendo, está creciendo. Leímos que será árbol, será grande, primeramente será grande, será árbol y dará mucho, pero mucho fruto. Y en el verso 28 continúa diciendo, y lo vil del mundo, escucha eso, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil del mundo y lo menospreciado. Vil, entendemos lo que es vileza, pero aquí hay algo interesante acerca de lo menospreciado. ¿Sabes? Una arma que le ha dado mucha ventaja al enemigo acerca del rechazo. El rechazo es una arma de Satanás porque los mejores resultados que él puede tener en tu vida y en la mía es el rechazo. Y todos, amados, sufrimos del rechazo. Unos en menor escala, otros en mediana escala y otras en grado superlativo. El rechazo es tremendo, de lo que le hablaba yo de esta familia que se fue. Se sintieron rechazados, ellos se sintieron rechazados, pero nadie los rechazaba. Ese es el problema, que lo menospreciado, sientes el menosprecio y no es tal. Entonces, el rechazo es fuerte, muy fuerte, y no quiero decir poderoso, porque finalmente no lo es, porque eso será vencido, pero sí es muy fuerte. Esta arma del enemigo está el rechazo, y debajo del rechazo, en el cronograma, ponle lo que quieras. Rechazo, y abajo ponle depresión, aflicción, tristeza, enfermedad, ponle lo que quieras, ¿no? Entonces el rechazo es muy fuerte. Y qué bonito es que lo que estamos aprendiendo en esta mañana, que lo necio, lo débil, lo vil y lo rechazado y lo menospreciado, Señor, yo, Ricardo Sumarán, te digo en el rechazo, levántame, Señor. Levántame, qué bueno que estás diciéndome aquí que tú has escogido a lo vil y al rechazado también, al menospreciado. Y así me siento, Señor. Así escoge el Señor. Simplemente todo este beneficio del acercamiento del reino de Dios, porque hoy yo estoy considerando de a de veras en mi corazón, convencimiento en mi corazón, en mi mente, que tengo que ser un grano de mostaza, el más chiquitito. ¿Y sabes cómo se llama eso? Humildad. Y la humildad, fíjate, estamos hablando que la fuerza, lo tremendo que Satanás usa como de buenos resultados para él, el rechazo, mira lo que significa al ser levantado y escogido por Dios, la humildad. La humildad, escucha esto, la humildad es tremendamente poderosa, muy poderosa.
tanto en la vida natural y mayor en la vida espiritual. ¿Qué fue nuestro Señor Jesucristo? Humilde. Yo no hago nada, absolutamente nada, si no viene de mi Padre. Juan el Bautista, yo menguo para que mi Señor sea exaltado. O sea, yo dejo de ser para que mi Señor sea glorificado. ¿Cuántos quieren esto? Entonces fíjate nada más lo que viene, este versículo que viene, acerca de los humildes, de la humildad. Mateo 11, versos 11 y 12. Mateo 11, versos 11 y 12. El Señor dice, de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Lo está honrando el Señor. Por esa humildad, yo menguo para que el Señor sea exaltado, aquí el Señor lo está exaltando. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y en otra parte dice, siempre lo recordarán. La honra es que siempre lo recordarán. Fíjate nada más al que se considere una semilla de mostaza, al humilde. Siempre lo recordarán. ¿Qué está pasando ahorita? Lo estamos recordando a Juan el Bautista. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, escucha eso, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aleluya. ¿Cuántos mayores que Juan el Bautista ya estoy viendo aquí y los estoy viendo detrás de la cámara? Gloria a Dios. Hoy, con todo tu corazón, decide delante de Dios, Señor, yo soy esa semilla de mostaza. Yo lo soy, Señor. Díselo. Yo soy esa semilla de mostaza, en el nombre de Jesús. En humildad, Señor. Tremenda humildad que se levanta ahí, ¿no? Y continúa diciendo en el verso 12. Desde los días, escucha esto, amado, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. ¿Sabe de quién está hablando? De los humildes. De los humildes. ¿Y sabes cómo arrebata? ¿Cómo arrebata el humilde? El entender el acercamiento del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Señor, tú dices que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el pequeño. Señor, así en mi humildad, así en lo más chiquito, en lo más tremendo de lo pequeño, Señor, yo entiendo esto de lo que es ser en el reino de Dios y yo arrebato el acercamiento del reino de Dios para mi vida, aleluya. Y se acaba enfermedad, se acaba pobreza, se acaba, Señor, lepra espiritual, se acaba, Señor, lo que significa el poder del acercamiento de tu reino en el nombre de Jesús. Y dile, lo arrebato, Señor, digan allá detrás de la cámara, lo arrebato, Señor, lo arrebato, Señor. El reino de los cielos, viviré en el reino de los cielos. No es asunto de que el reino de los cielos se me acerque. Ahora decido que yo, Ricardo Sumarán, me voy a acercar al reino de los cielos. Y me juntaré con ese poder, tremendo beneficio del reino de los cielos a mi favor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y amados, tremendo. La humildad. El Señor dice, ahí mismo en Santiago, que Él resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Por eso yo te decía con toda humildad hace un rato, el Señor tiene sus íntimos. El Señor tiene sus íntimos. Otra vez, Él no tiene acepción de personas, pero como decía Marcos Brunet, Él tiene sus íntimos. Y en esa intimidad, en esa humildad, el acercamiento del reino de los cielos lo vas a experimentar, amados. En tu vida lo vas a experimentar. Es tremendo eso, es tremendo ser un íntimo de Dios. ¿Cómo? Simplemente hoy decide. Yo seré esa semilla de mostaza, seré de ese tamaño de esa semilla de mostaza. En Proverbios capítulo 6, acuérdense de eso. No lo busquen, escúchenme nomás.
El Señor dice que hay 6 cosas que el Señor abomina. ¿Y qué significa abominar? Detestar. 6 cosas que el Señor detesta. Y hay una número 7. Hay una número 7. ¿Cuál es? Detesta la soberbia y la mentira. Detesta la soberbia y la mentira. Y yo podré decir, Señor, yo no soy mentiroso. Yo propongo no ser mentiroso. Hago todo lo posible de no ser mentiroso. ¿Sabes cuál es la mentira? De lo que finalmente el Señor detesta. Por eso dice que el Señor no trata con necios. Eso está en Eclesiastés capítulo 5. El Señor no trata con necios. Si le haces una promesa, más te vale cumplirla pronto. Entonces, ¿cuál sería la mentira? Que yo le digo, Señor, yo decido ser esa semilla de mostaza y no lo sea. Ya después mañana se me olvidó. Ya después, eso fue simplemente un escuchar de la palabra y ahí terminó. Ya no va a continuar en mi vida. Entonces el Señor eso lo detesta y lo considera como una mentira. Y la soberbia, esa soberbia de que a veces hay en el ser humano, en lo natural, en que yo tengo, yo hice, por mi inteligencia, por mi trabajo, por lo que he logrado, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá decía, para mí Dios es tu trabajo, para mí Dios es tu esfuerzo, lo que tú trabajas, para mí ese es Dios. Y él me decía, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Entonces, en una entrevista que yo tuve con él en una noche, yo le dije, papá, porque en una oportunidad mi papá dijo que yo era la oveja negra de la familia. Y eso marcó mi corazón y en una noche tuve la entrevista con él y le dije, papá, vengo a pedirte perdón porque no he sido un hijo bueno, no he sido un hijo realmente que te ha dado buena satisfacción. Una vez tú comentaste que yo era la oveja negra de la familia y padre, no quiero seguir siendo eso, por eso te vengo a pedir perdón en esta noche. ¿Sabes por qué, papá? Porque he conocido a Cristo. He conocido a Cristo, mi vida ha cambiado, ahora mi mundo es diferente, por esa razón te vengo a pedir perdón. Y entonces mi papá, todo nervioso, me contestó, no, hijo, no, mamá, más bien perdóname a mí. Yo tampoco he sido un buen padre, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en esa noche mi papá, que decía que no creía en Dios y que su Dios era el dinero y que su Dios era el trabajo, esa noche mi papá llorando recibió a Cristo en su corazón, gloria a Dios. Fue tremendo eso y pasa el tiempo, él ya enfermó y antes de morir, ¿sabes lo que dijo? Le dijo a una de mis hermanas, Ricardo es el hijo que más quiero. ¿Qué cambió las circunstancias? ¿Qué cambiaron las cosas? Cuando el reino de Dios se nos acerca, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Gloria a Dios. Venga el reino de Dios, venga. Otra vez me acerco también al reino de Dios. Voy a arrebatar. Solamente los violentos lo arrebatan. Arrebátalo, amados. Vamos a orar ahorita y vamos a arrebatar. Vamos a arrebatar en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Soberbia, el Señor lo detesta. Humildad, está el tremendo poder. Violentos que arrebatan el acercamiento del reino de Dios, todo el cielo a tu favor, todo el cielo a tu favor, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, amado, vamos a orar aquí, acompáñeme, pero vamos a arrebatar, no va a ser una oración nada más así de que, Señor, gracias, no, vamos a hacernos violentos ahorita, bravucones, muy bravucones, y vamos a arrebatar en el nombre de Jesús. Allá atrás de las cámaras, los que me están escuchando y los que me van a escuchar después en la grabación, vamos a arrebatar ya. ¿Sabes por qué el Señor nos está predicando de esta comparación de la parte natural a lo sobrenatural? Porque el Espíritu Santo llega el momento que dice, ya basta, hijo Ricardo, comprométete a ser esa semilla, comprométete a ser el más pequeño, comprométete a ser el más humilde en el nombre de Jesús y quita toda soberbia de ti, rechaza eso, renuncia a eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Listos, amados. Prepárate, pero bravucones en el nombre de Jesús. Padre,
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya. ¿En qué compararás? ¿En qué compararás el reino de Dios? En mi humillación, Señor, en mi arrepentimiento, en mi humildad, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento yo declaro con todo mi corazón, realmente con todo mi interior, mi estructura, de todo lo que es mi espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, lo declaro como Juan el Bautista. Yo menguo, yo dejo de ser, soy esa semilla de mostaza para que tú seas exaltado. Tú seas exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está mi humillación. Aquí está, Señor, mi humildad. Aquí está, Señor, mi arrepentimiento delante de ti, en tus pies, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, esa promesa del acercamiento de tu reino, que se acaba enfermedad, Señor. Sanarás enfermos, limpiarás leprosos, resucitarás muertos, echarás demonios, y la gracia, tu gracia, recibimos de tu gracia y daremos de gracia también, Señor, en el nombre de Jesús. Soy ese grano de mostaza, soy ese grano de mostaza que crecerá, 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 la más pequeña de las hortalizas. Dice aquí tu palabra, que crecerá y se hará grande. Se hará grande, se hará grande y dará mucho fruto, y daremos mucho fruto, y daremos mucho fruto. El que quiera ser grande en el reino de los cielos será el último, será el siervo, y serviremos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que has quitado en mi llamado, en ese llamado, Señor, que lo necio, la parte necia de mi vida, Señor, tú la escogiste. Tú la escogiste, Señor. Lo vil del mundo, tú lo escogiste. Lo menospreciado, tú lo escogiste. Lo débil, tú lo escogiste. Y todo esto he sido yo, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Levantaste para avergonzar a los sabios. Nos levantas para avergonzar a lo fuerte. Nos levantas, Señor, para deshacer Señor, lo que no es, y para deshacer lo que es, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Me pongo violento, levanto mi violencia de humildad, Señor, en el reino de los cielos, y arrebato, Señor, solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Yo arrebato en esta mañana con violencia los atributos, los beneficios, lo grande que es el reino de los cielos para mi vida, Señor. Violentamente lo arrebato y no permitiré que me lo roben, no permitiré que me lo quiten, no permitiré volver para atrás, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, así es de cierto en mi vida. Así acaba de pasar en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Lo tomamos poderosamente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un aplauso al Señor. Allá denle un aplauso al Señor. Gracias por liberarnos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, mis amados. Uy, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Gracias, papito. Gracias, papito hermoso. Y gracias, Señor, que tengo un compromiso contigo. He dado una declaración que yo seré esta semilla de mostaza. El más chiquitito, Señor. El más humilde. Enséñame, Señor. Enséñame y ayúdame a lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, amados, pues ya dieron los avisos de las transmisiones de la semana. Que tengan una linda tarde. Nos vemos en la próxima transmisión y que coman rico, y la bendición poderosa de estos violentos que se acaban de levantar, el reino de Dios sobre ustedes, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria.